Hola, bienvenido o bienvenida a este canal que se llama Tan Solo por Oír. Mi nombre es Nicolás Lombardo y soy la voz y el productor de este contenido. Un contenido que está destinado a personas como tú, como yo, que no solamente aprendemos por ver, sino por oír. ¿Cuánto hace que no oyes? Hoy te invito a que me des y te des la oportunidad de pasar un tiempo juntos, simplemente escuchando. Escuchando aquello que quizás hace mucho tiempo que no oyes. Si te gustó el contenido, dale me gusta, vamos, con confianza, suscríbete. Compártelo con otras personas, deja un comentario. Y recuerda que tu voz también es importante. Sé que tienes mucho para decir. Vamos, con confianza hoy. Hoy es un muy buen día para pasar un tiempo juntos, simplemente oyendo. Simplemente escuchando aquello que hace mucho tiempo que quizás no oyes. El que tiene oídos para oír, que oiga. Ese es el título. Cuando nosotros hablamos de oír o de escuchar, se suele generar alguna que otra controversia. Por el hecho de si es correcto el término oír o el término escuchar. Algunos dicen que escuchar es como realmente uno comprende el contenido que está adquiriendo. Algunos dicen que es el oír. Pero hoy no vamos a caer en eso. La idea no es generar una discusión o una controversia, sino simplemente compartirles lo que siento, lo que pienso y lo que entiendo en relación a la acción de oír o escuchar. Vamos a hacer de cuenta hoy, y les pido que me acompañen en esto. Vamos a hacer de cuenta que los dos términos definen lo mismo. Otro día les prometo que lo voy a desarrollar. Lo vamos a ver con mucha más precisión. No quiero meterme en este momento sobre eso porque tendríamos que hablar sobre la intencionalidad. Porque para saber si una persona oye o escucha o queremos decir que está puesta la atención o no, tendríamos que mirar la intencionalidad de quien está poniendo la atención y dónde la está poniendo. Como cuando vimos el mirar, el ver o observar en el podcast anterior. Hoy les pido que hagamos de cuenta que tanto el oír o escuchar, excepcionalmente, vamos a creer que es lo mismo. Porque la idea hoy es hablar sobre la fe. Mi intención era hablarles sobre la fe hoy. Pero no puedo hablar sobre la fe sin primero hablar de quiénes somos. Porque la fe es parte de quiénes somos. Lo que nosotros hacemos, lo que decimos, lo que declaramos, lo que sentimos, ese es nuestro carácter. Cómo reaccionamos es nuestro carácter, pero no es quién somos. Eso ya lo vimos en otros podcasts. Si es la primera vez que escuchas, te invito a que escuches los otros, que lo vemos más en profundidad. La fe es parte de quienes somos. Pero si yo quiero hablar sobre la fe, tengo que hablar primeramente sobre lo que escucho, porque nos alimentamos de lo que oímos. La semana pasada estuvimos viendo las palabras que nosotros decimos. O la otra semana, lo que nosotros decimos, lo que nosotros hablamos. ¿Y qué efecto tienen esas palabras en un otro, en ese otro diferente que nos escucha? Pero también nos edifica a nosotros. Nos edifica o nos puede lastimar, así como puede hacerlo con otros. Recordando que nosotros somos nuestros mayores fans, nuestros más fieles espectadores, porque vamos con nosotros a todos lados. Todo lo que sale de nuestra boca entra por nuestros oídos y nos retroalimenta. Por eso es importante lo que decimos, pero también lo que escuchamos. Pero no solamente escuchamos lo que nosotros mismos nos decimos, muchas veces escuchamos a otros. Dedicamos nuestro oído y nuestro tiempo a las palabras de alguien más. Ahora, eso me lleva a una pregunta. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué oímos cuando otros hablan? ¿A quién les dedicamos nuestro tiempo? Y si queremos hablar de intencionalidad, podríamos decir, ¿a quién nosotros le estamos dedicando nuestro aparato auditivo? ¿Quién tiene la autoridad, la potestad, la libertad de edificar, de sembrar en cada uno de nosotros? Entendiendo que la mayor parte del conocimiento no viene solamente de ver, sino de escuchar.
muchas palabras, mucho contenido nos ha edificado. Hemos creado nuestra personalidad, es decir, quiénes somos, en base a lo que hemos escuchado. Entonces, ¿qué estamos escuchando? ¿A quién le prestamos nuestro oído? Muchas veces no reflexionamos sobre esto y nos sentamos a escuchar a cualquiera. Me ha pasado escuchar y tomar identidad de eso que escucho, porque lo creí correcto. Les voy a contar una anécdota de chico. Yo ya la conté, creo, pero no sobre este aspecto, sino sobre otro. Cuando era chico vivíamos en el campo, hace muchos años, demasiados atrás. No teníamos mucho con qué jugar. Yo era pequeño, tendría unos 5 o 6 años. Recuerdo que mi abuela había venido con un paraguas. En esa época no eran muy conocidos los paraguas. Este era un paraguas automático, de esos pequeños que habían venido que apretando un botón, los primeros, un poco pesados de hierro, pero los primeros que habían venido donde presionabas el botón y se abría el paraguas. La abuela trabajaba en una casa de familia, yo ya lo conté. Trabajaba en una casa de familia que viajaban mucho, por lo cual yo provengo de un pueblo, en el campo, un paraguas automático en la época que los paraguas comunes eran cuasi sombrillas, eran muy parecidas, más parecido a una sombrilla que a un paraguas. De repente apareciera alguien que sacara de la cartera, como un arma secreta, un paraguas pequeño, color negro, con un botón que se abría, frente a un chico de 6 años como yo, con una avidez de conocimiento increíble. Obviamente no fue muy difícil que me cautivara ese paraguas, por lo cual, para que me dejara de molestar, me lo prestaron. Y yo corría por la casa y lo abría y lo cerraba, Mi abuela era una señora de campo muy mayor, con muchas supersticiones, obviamente por lo que había escuchado. Ella se había criado escuchando todas esas supersticiones, por lo cual para ella abrir el paraguas dentro de la casa era mala suerte, como si la suerte nuestra dependiera de que alguien abra o no un paraguas dentro de una casa. Es algo ilógico, pero si te criaste escuchando eso, de tanto escuchar solemos adquirir ese conocimiento. De tanto escuchar lo mismo, algo siempre nos va a quedar. Entonces, ¿qué estamos escuchando? Porque ella aseguraba que si abría el paraguas dentro de la casa iba a tener mala suerte. Su esposo, mi abuelo, recuerdo en invierno, hacía mucho frío, nosotros vivíamos en el campo, hacía mucho frío. Y en las mañanas nos levantábamos y estaba la helada, había caído la helada. No vivíamos en una época donde nevara, porque no nevaba, pero hacía mucho frío, por lo cual se escarchaba el agua, no era una capa gruesa de hielo, sino simplemente una escarcha. Entonces, nosotros de chicos que teníamos que caminar como unos 4 o 5 kilómetros hasta la ruta por la calle de tierra para poder tomar el colectivo para ir a la ciudad, a la escuela, mi mamá nos envolvía las piernas con bolsas de nylon para que no se nos humedecieran los pies, porque teníamos un solo par de zapatillas. Y con mis hermanos solíamos pisar la escarcha. A veces nos acercábamos a los tambores grandes, donde se les daba de beber el agua a los animales, y se hacía la escarcha y nosotros la rompíamos para que pudieran tomar. Y recuerdo que mi abuelo se enojaba mucho con nosotros. Se enojaba y nos gritaba porque decía que se iba a levantar el viento porque nosotros habíamos roto la escarcha, como si nosotros tuviéramos el poder y la autoridad de modificar el viento simplemente por romper la escarcha. Pero él había escuchado eso desde chico y él había creído en eso y tenía puesta su fe en eso. ¿Pero por qué él tenía la fe en eso? Porque lo había escuchado y lo había aprendido. Y no solo eso, que de tanto él mismo repetirlo y de escucharse, lo había adquirido como un conocimiento. Fíjense cómo puede afectarnos el solo hecho de oír. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿qué estás escuchando? ¿A quién le prestas tu oído? ¿Con quién pasas el tiempo? ¿Estás seguro, estás segura que lo que estás escuchando es lo correcto? La idea, como les decía hoy, era hablar sobre la fe, pero no puedo hablar sobre la fe sin hablar primero de lo que escuchamos. Ustedes se preguntarán por qué.
¿Por qué no podemos hablar sobre la fe sin hablar sobre lo que lo escuchamos? Les voy a contar. En Hebreos, capítulo 11, versículo 1, hay varias versiones de diferentes Biblias, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con lo que uno lee también y lo que escucha. Pero en Hebreos 11 le voy a leer dos versiones que a mí me gustan. Que una es la NBI, dice: ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. ¿Sí? En la Reina Valera, 1960, dice: es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero para comenzar a hablar sobre la fe, es importante primero saber que la fe viene por el oír, no por el ver. La fe viene por el oír, pero ¿el oír qué? ¿Qué estamos escuchando? En Romanos 10:17 dice: así que la fe viene como resultado de oír, pero de oír el mensaje y la palabra de Cristo. La fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Entonces, ahora volvamos un poco para atrás. La pregunta es: ¿qué estás escuchando? ¿A quién escuchas? ¿A quién oyes? ¿A quién le dedicas tu tiempo? Porque tu fe va a radicar en lo que crees, y lo que crees se alimenta de lo que escuchas. ¿Qué estás escuchando? Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado con esta parte, porque si la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa, como les decía, sino por oír la palabra de Dios, muchas veces tenemos que tener cuidado con las medias verdades. A ver, nosotros hay cosas que sabemos que son mentira y cosas que son verdad, pero con lo que tenemos que tener cuidado son con las medias verdades. Porque una media verdad es una mentira. Por más que tenga, en todo el relato, tenga una parte de verdad, si hay una parte que no es real, es una mentira, más allá de que tenga una parte de verdad. Entonces, a veces tenemos que pensar, tenemos que analizar, y no solamente quedarnos simplemente con lo que escuchamos, y mucho cuidado a quién le prestamos nuestro oído. Les voy a poner un ejemplo que a mí me gustó mucho y que modifica. ¿Cómo modifica? Si yo les digo a ustedes que Dios nos ama porque su Hijo Jesús murió por nosotros, muchos creerán que sí, que es correcto. Es una media verdad. Sí murió por nosotros. Pero no es por eso que Dios nos ama. Porque la realidad, la palabra verdadera es: porque Dios nos ama, envió a su Hijo a morir por nosotros. Fíjense cómo cambia. Simplemente por escuchar una media verdad. Ahora, la verdad completa es diferente. Porque si Dios me ama porque su Hijo murió, lo cual es una media verdad que lo convierte en mentira, eso quiere decir que solamente Dios me ama porque su Hijo murió. Si no, me odiaría, me detestaría, no me tendría en cuenta. Fíjense cómo cambia. Cómo muchas veces el diablo, el enemigo, alguien que quiere engañarnos, nos dice una media verdad. Parece cierto, pero es mentira. Tiene una parte de verdad. Porque la realidad es que Dios nos ama y nos amó. Por eso envió a morir a su Hijo. No es que Dios te odiaba o no te tenía en cuenta. No, Dios te amaba y te ama. Y que no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más o te ame menos. Dios siempre te va a amar con la misma intensidad. Fíjense cómo cambia cuando realmente entendemos que hay medias verdades y hay verdades absolutas. Pero ¿de dónde viene? Del oír. ¿Cómo puedo yo tener fe en algo cuando... ¿Cómo puedo yo tener fe en algo cuando realmente no tengo toda la información? Tengo una media verdad, lo cual es una mentira. Es importante que podamos retroceder a veces sobre nuestros pasos y saber qué estuvimos hablando, qué estuvimos diciendo, que sí y que no. Es hermoso tener fe. Nosotros tenemos fe en muchas cosas, porque las hemos escuchado, porque las hemos conocido. Yo no puedo creer en algo o en alguien en el cual no conozco. Entonces, si quiero conocer, tengo que ver, entender y muchas veces escuchar.
cuando habla esa persona o cuando hablan de esa persona. Cuando hablamos de fe, se la suele relacionar directamente con lo que nosotros creemos, con lo que tenemos una seguridad que va a suceder o que será así. Pero no hablo solamente de la fe en Dios, sino en todas las cosas donde depositamos nuestra fe, ya sea en el amor, en el dolor, la tristeza, la alegría y muchas otras cosas más. Creemos fervientemente en todas esas cosas, incluso aunque no las podamos ver. Yo les comenté en otro podcast, cuando hablábamos sobre la permanencia de los objetos en los niños pequeños. En la primera etapa de los niños muy pequeños, ellos no alcanzan a comprender que los objetos, cuando salen de su vista, siguen existiendo aunque no los puedan ver. En el caso de la fe sucede lo mismo. Si yo les digo a ustedes que vayan a un lugar a buscar un objeto determinado de tal color, ustedes, aunque no lo hayan visto nunca, van a ir a donde yo les dije a buscar ese objeto, el cual ustedes van a hacer una imagen en su mente. ¿Por qué? Porque creen en mí, porque creen en lo que yo les dije y van a ir a buscar lo que yo les dije y los envié. Eso quiere decir que si ustedes creen en el fuego y que el fuego quema, porque escucharon la definición del fuego, cómo está compuesto, qué es lo que genera, ustedes no van a ir a tocarlo, porque saben, creen, tienen la certeza, por lo cual tienen fe en que si lo tocan se van a quemar. ¿Pero por qué? Porque lo escucharon y porque creen en eso. Nosotros creemos en el amor, tenemos fe en el amor y sabemos que el amor existe. ¿Por qué? Porque aunque no lo podemos ver, podemos sentirlo. Sabemos que el amor te trae alegría, paz, que el amor tiene un efecto maravilloso en cada uno de nosotros, pero también trae tristeza, trae dolor y a veces genera soledad, cuando esa persona que amamos no está o se va. Pero nosotros tenemos fe en el amor, por eso lo buscamos y sabemos cuáles son las consecuencias. Creemos por fe en el amor. Cuando viene el invierno y empieza a hacer frío, los vidrios empiezan a empañar, las hojas de los árboles se mueren y se empiezan a desvestir. Sabemos que viene el frío. Yo no lo puedo ver, pero lo puedo sentir, por eso me abrigo, porque creo en que va a hacer frío. Y porque escuché lo que me enseñaron haciendo referencia al frío. Ahora, cuando hablamos de Dios, nosotros no lo podemos ver. Entonces, si no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir, ¿por qué nos cuesta tanto creer en Él? ¿Por qué nos cuesta tanto poner su fe en Él? Quizás pueda ser, tal vez te pregunto, porque no hemos escuchado de Él, porque no le hemos dedicado tiempo. Muchas veces vas a escuchar que te dicen que tienes que escuchar, valga la redundancia, que tienes que escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios, y sí, pero si Dios yo no lo puedo ver, ¿cómo lo voy a escuchar? Su palabra está escrita, solo la tienes que leer. Y si necesitas escucharla, léela en voz alta y será como si Dios te hablara. No te olvides que por el solo hecho de hablar, nos retroalimentamos escuchándonos a nosotros mismos y vas a conocer de Dios. Yo no puedo poner mi fe y confiar en alguien que no conozco. Yo no puedo creer que Dios hace milagros, que nos ama, que su Hijo Cristo Jesús vivió y caminó entre nosotros, si no oí de Él. Porque la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué estás escuchando? Volvemos otra vez para atrás. ¿Cuántas veces hemos edificado nuestra personalidad, lo que sentimos, lo que pensamos, cómo reaccionamos en relación a lo que hemos oído? ¿Cuántas veces nos han dicho cosas que nos han lastimado, que han modificado nuestra manera de ver el mundo? Hemos empezado a creer que era así,
aunque no lo era. Quizás te dijeron que no eras bonita. Quizás te dijeron que no servías, que nunca ibas a poder progresar. ¿Cuántas veces has escuchado? No te da la cabeza. ¿Cuántas veces hemos escuchado y nos han dicho, esa persona no es para vos, sin saber, sin conocer? ¿Cuántas veces hemos reflexionado y hemos empezado a creer y a tener fe de que lo que nos dijeron es así? Aunque haya sido una mentira, aunque esa mentira haya tenido medias verdades, no deja de ser una mentira. Yo te pregunto, ¿crees en el amor? ¿Tienes fe en que el amor modifica, el amor cambia? ¿Crees que Dios es amor, que Dios te amó, que te ama y que dio su propio Hijo simplemente porque te amaba para que pudiera pagar y salvarnos a nosotros? Si nunca lo escuchaste o nunca te lo dijeron, quizás es tiempo, quizás es hora de empezar a cambiar la voz que suena en nuestros oídos. Empezar a buscar una nueva voz, nuevas palabras, nuevo conocimiento. Una nueva forma de aprender para tener fe. No quiero ser reiterativo con el oír, pero creo que lo más importante es lo que estemos escuchando. Ten cuidado a quien escuchas, a quien le prestas tu oído. ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron que eras hermosa, que eras bello? ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron que sos importante, que puedes ser quien tú decidas ser? ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron palabras, te extraño, eres importante, quería verte, qué lindo que es pasar tiempo contigo, cuánto hacía que no escuchaba hablar tu voz? ¿Cuánto hace que no nos detenemos un momento en silencio para escuchar? Porque las palabras de Dios vienen en el silencio. ¿Cuánto hace que no silencias todo lo demás y abres tus oídos para que Dios pueda hablarte, pueda llenarte de Él? Ese silencio que solo Dios puede llenar, donde susurra palabras que quizás hace mucho que no escuchas. ¿Cuánto hace que no te tomas un tiempo para ti, para escucharte, para buscar cuáles son las voces que hoy te están marcando? En Romanos 10, 13, 15 dice, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Vamos, con confianza, como te digo siempre. Hoy es un muy buen día para buscar la presencia de Dios, para escuchar de su palabra, pero también para hacer silencio y escuchar lo que Dios tiene para decirte, para escuchar esa voz de tu interior, ese niño, esa niña pequeña que grita en silencio, que la escuches, que lo escuches. Tómate el tiempo para estar con aquellos que te dicen que te aman, que eres importante, que te dicen que habrá un mañana mejor. Vamos, date la oportunidad. ¿Cómo se llama este canal? Tan solo por oír. Date la oportunidad tan solo por oír de conocer que hay un Cristo que te ama, que hay una vida mejor y que quizás lo que hoy crees, lo que piensas, lo que sientes y donde está puesta tu fe, tal vez no sea lo correcto o sea una media verdad, lo cual es una mentira. Busquemos la verdad, busquemos escuchar la palabra de Dios, sí. Como siempre les digo, escuchar las palabras de quien nos ama, pero también de decirles a aquellos que amamos, que los amamos, para que ellos también
puedan tener fe en nosotros, en el amor y en Dios, porque lo escuchan en nuestras palabras. Gracias, muchas gracias por compartir hasta el final conmigo, por pasar un poco de tiempo, por escucharme, por darme la oportunidad de decirte un poco de lo que he vivido. Te recuerdo, mi nombre es Nicolás Lombardo y este canal se llama Tan Solo por Oír. Dale me gusta si te gustó, compartilo con alguien que crees que necesita escuchar, al igual que tú, al igual que yo. Suscríbete, deja un comentario. Recuerda que el programa lo hacemos juntos. Tan Solo por Oír. Vamos, con confianza. Hoy es un muy buen día para escuchar. Y recuerda que en una semana nos volvemos a ver. No te olvides, tenemos una cita. No llegues tarde.